Buenas tardes, ¿cómo están? Vamos a retomar la unidad 6, que ya habíamos comenzado a dar un pantallazo la clase anterior con el doctor Moikens. Vamos a tratar de fortificar algunos conceptos que ya habíamos charlado con él y de avanzar en lo que es el resto de la unidad. A ver si puedo compartir. Ahí debería estar. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí, se ve. Perfecto. Bien. En esta primera parte de la unidad 6 que veníamos viendo con Federico y que vamos a continuar ahora viendo, lo que vamos a analizar principalmente son algunos aspectos normativos de quién es el sujeto de estudio en este eje de la materia. Indistintamente que utilicemos la terminología de jóvenes en conflicto con la ley penal o de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, prefiero personalmente esto último, lo que nos vamos a encontrar como columna vertebral del sistema y como delimitador en los rasgos principales de quiénes son los sujetos de estudio es el decreto ley 22.278. No es un detalle menor que se trate de una ley, un decreto ley más propiamente, surgido durante la última dictadura cívico-militar. Y este detalle o esta cuestión, como decíamos en la clase anterior, por ahí no tiene tanto que ver con cuestiones propiamente ideológicas que podrían achacarse a ese periodo histórico, como sí podemos encontrar en algunas otras legislaciones, puntualmente en Tucumán, por ejemplo, en la ley de contravenciones policiales, que data de exactamente el mismo año que la 2278. Sin embargo, el dato sí nos debe llamar la atención en cuanto desde la emisión de este decreto ley hasta la fecha los cambios han sido mínimos y no hemos logrado replantear el régimen penal juvenil en su competitividad, aún a pesar de que en 1994 incorporamos al bloque de constitucionalidad la Convención de los Derechos del Niño, el 75, inciso 22, y no obstante que en 2005, si no le erro, se sancionó y se promulgó la 26061 que vino a romper con la estructura de lo que hasta ese momento era la ley de patronato, que ya lo vamos a ver más adelante también, qué implicaba la estructura del patronato y qué implica la estructura actual. Sin embargo, todavía nos queda de la 2278 que no hace solamente al aspecto de la edad de punibilidad específicamente, sino a la terminología en general. La terminología no es inocente en ningún aspecto del derecho y mucho menos lo es ni en ejecución ni en niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. La terminología tiene una carga muy importante aquí. No es lo mismo hablar de niños, niñas, adolescentes o incluso de jóvenes que hablar de menores. Hablar de menores tiene en sí mismo una carga peyorativa que diferencia cierta categoría de niñez de otros a los que denominamos niños propiamente y que siempre aparecen en el lugar de víctimas. ¿Sí? A partir de la terminología terminamos generando muy claramente un nosotros y un ellos, una ajenidad total hacia aquellos que reputamos victimarios o infractores. Sumado a esto, sostener todo el andamiaje del derecho penal juvenil o de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal en 13 artículos, que en realidad no son 13, son 11 más 2 de forma, uno netamente procesal y uno el típico publíquese, parece no ser suficiente al menos para el sostén de toda esta temática. Pero, yendo a lo que es normativa positiva y luego avanzaremos en cuáles han sido los intentos de cambio o en qué se han basado al menos, la 2278 establece que por debajo de los 16 años no hay punibilidad en el sistema penal argentino. Esto implica que hasta los 15 años y 364 días la comisión de una infracción podrá correr
pero no por la vía estrictamente penal. Esto se desdibujaba un poco con la ley de patronato y los jueces de menores aún solían asumir ciertas potestades en este ámbito en cuanto el sistema tutelar de algún modo se lo permitía. A partir de la 26061, de una interpretación convencional y conglobada de la 2278, comprendemos que por debajo de esta edad el sistema penal nada tiene que hacer. Entre los 16 y los 18, y aquí hago un paréntesis, hasta la reforma del Código Civil y Comercial de la Nación hace unos años atrás, 18 era la mayoría de edad no emancipada, era esa categoría que te habilitaba para votar y algunas cosas más, pero no implicaba el ejercicio pleno de derechos. A partir del Código Civil y Comercial, de esta reforma y esta unificación, esta zona gris entre los 18 y los 21 desapareció y la mayoría de edad plena se adquiere a los 18, lo cual también vino a transformar el sistema de ejecución propiamente, sobre todo en cuestiones prácticas. Aunque en algunos espacios de reclusión, como Villa Urquiza, por ejemplo, se conserva la vieja unidad para jóvenes adultos entre 18 y 21 años, basado justamente en esa estructura. Volviendo a esto que estamos hablando, entre los 16 y los 18 años, tenemos propiamente los sujetos que van a ser la base del estudio de este eje. ¿Sí? Lo que denominamos propiamente jóvenes o niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. ¿Cuáles son los delitos por los que pueden ser perseguidos en esta etapa? Ninguno que suponga prisión menor a 2 años, por ejemplo, lesiones leves, los que tengan pena de multa o inhabilitación, o los que sean de instancia privada, por ejemplo, unas calumnias e injurias. ¿Por qué esto? Lo decía Federico, es una de las visiones válidas respecto del análisis de diferenciación normativa. Asumimos que hay una inmadurez todavía antes de los 18 años y en esta etapa entre 16 y 18, donde la calumnia no viene a ser tal, donde la injuria no viene a ser tal, y donde cuestiones menores como un agarrarse a trompadas sin mayores consecuencias no merece la persecución del derecho penal. Es ni más ni menos que un eje de política criminal que extrañamente se ha mantenido en el derecho positivo argentino a lo largo de 40 años. Con todos los males que se le achaca a la 2278, muy posiblemente sea el eje de política criminal que más sostenimiento ha tenido en la historia argentina, ¿sí? Donde hemos sido más estables, por así decirlo. Las reglas de la reincidencia tampoco van a ser aplicables en esta etapa, no se reconoce posibilidad de reincidencia en materia de menores, se me escapó, de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley o de jóvenes en conflicto con la ley. Hace un rato leía y lo ponía por ahí en algún grupo, mientras acá estamos charlando de que no se admite la reincidencia en esta etapa etaria de persecución, un legislador tucumano que últimamente parece estar reinventando el derecho penal hablaba de reincidencia impropia, una categoría que ni los alemanes se han animado a desarrollar, pero en Tucumán y con Editorial La Gaceta ya la tenemos. ¿Cómo se pune en esta etapa? Acá hay una cuestión donde la ley ha dejado, y ahí sí puede haber cierta carga ideológica que podemos analizar o no, la ley deja al arbitrio del juez la aplicación de la escala de la tentativa una vez que se superen todos los requisitos que ya más adelante vamos a ver en el desarrollo de la materia, pero una vez que se haya cumplido con ciertas medidas, con cierta temporalidad, y se haya determinado la responsabilidad penal de este sujeto, se podrá imponer una pena. Esa pena podrá ser idéntica a la del régimen de adultos o bien se podrá aplicar la escala de la tentativa. Recuerden que la escala de la tentativa reduce en 1/3 el mínimo y en la mitad el máximo, por lo menos en la doctrina que localmente se sostiene sin demasiada discusión. Este podrá ha generado muchos efectos,
puesto que en general la persecución penal respecto de los niños, niñas y adolescentes ha hecho caso omiso de esta posibilidad y los ha perseguido con el mismo régimen de adultos. A punto tal que, ya vamos a ver, hemos llegado a imponer prisión perpetua, digo, en Argentina, llegado a imponer prisión perpetua a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal. Esto que la 22278 dejaba veladamente permitido y que a partir de la introducción de la Convención de los Derechos del Niño al bloque de convencionalidad del 75, inciso 22, no debería haber dejado lugar a dudas, puesto que expresamente proscribe la posibilidad de imponer prisión perpetua, en la Argentina se siguió haciendo. Una serie de estos casos de prisión perpetua dieron lugar a una denuncia, primero ante la Comisión Americana y luego ante la Corte, la que finalmente se expidió en 2013 declarando internacionalmente responsable a la Argentina, por una parte por haber impuesto pena de privación perpetua de la libertad a menores, por no permitir una revisión amplia de sus juicios por un juez o tribunal superior, y esta es otra de las cuestiones que indirectamente se le achacan a la 2278. La 2278, si bien es legislación de fondo, a diferencia de mucha normativa accesoria al Código Penal, no incluye ningún tipo de norma procesal que permita dilucidar ciertas cuestiones. Y los códigos procesales locales, en general, no habían tenido, por lo menos hasta mediados de la década pasada, un gran desarrollo en materia de niñez. Recién con los códigos de corte eminentemente adversarial, el tipo que estamos empezando a desandar en Tucumán, empezamos a tener un mayor desarrollo. Recién hace 2 o 3 años Entre Ríos tiene una ley propiamente de derecho penal juvenil, y así otras circunscripciones que han ido tomando este modelo. Pero hasta no hace mucho tiempo no contábamos con esto, y esto generaba, como lo charlábamos hace unas clases atrás en materia de ejecución, generaba también en materia penal juvenil la dificultad para obtener el doble conforme, o la revisión de las medidas que se tomaban sobre los niños, niñas y adolescentes. Sanciona también sobre un caso puntual de falta de adecuada atención médica a uno de los niños mencionados en la causa. Yo les voy a dejar luego la ficha técnica del fallo. El fallo es larguísimo, entretenido para los que somos medio ratones de biblioteca con esto, pero sin necesidad de que ustedes lo lean en su completitud. Vamos a dejar la ficha técnica para que puedan verlo muy rápidamente. Uno de los casos que se denunciaba en Mendoza estaba justamente centrado en la muerte extraña, ¿sí?, de uno de estos niños. Comienza investigándose como un pelotazo en un partido de fútbol en el patio de un hogar de menores y termina con la muerte de este chico. También se condena a Argentina en este mismo fallo por la falta de mecanismos adecuados de investigación de este tipo de sucesos, algo que, y yo vengo achacándolos desde el principio de la materia con esto, ejecución y niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal se tocan en un montón de cuestiones. La falta de mecanismos de investigación eficientes en materia de torturas o muertes en general dentro de los ámbitos de detención es un elemento común a ambos ejes. De hecho, el Comité para la Prevención de la Tortura lo denuncia respecto de Tucumán en su último informe en materia carcelaria. Mendoza condena a Argentina por la falta de mecanismos de investigación de hechos de tortura dentro de los centros de menores. Y finalmente,
por haber sometido en general a estas personas a actos de tortura. Es interesante Mendoza no solo por la condena en sí misma, no solo por venir a mostrar que el sistema de niñez y adolescencia en materia penal en Argentina está en crisis o directamente ha fracasado, sino porque viene, y de ahí su trascendencia a nuestro país, viene a fijar ciertos parámetros obligatorios y mínimos a la hora de aplicar medidas o penas privativas de la libertad a niños. Primero, establece que estas medidas tienen que ser de última ratio y de máxima brevedad. Es decir, si de por sí nos han enseñado, y lo hemos mal practicado muchos de nosotros, pero nos han enseñado que el derecho penal es el último recurso cuando todas las demás instancias sociales y jurídicas han fracasado, más aún en materia de niñez, el derecho penal tiene que ser el último recurso al cual ir. Y dentro de este, las medidas o las penas privativas de la libertad tienen que aparecer recién cuando no nos queda ningún otro remedio posible. Además, tiene que haber una delimitación temporal clara en el momento de su imposición, y esto tiene mucho que ver con lo que acontecía durante la etapa del patronato. Aquella etapa donde el juez, bajo conceptos tutelaristas y muy seguramente convencidos de que obraban de buena manera, confío en esto, adoptaban medidas por encima de la voluntad del niño y por un tiempo indeterminado. Los niños tenían aún menos garantías que las que tenía un adulto sometido a proceso e incluso condenado, puesto que sabían el momento de su internación, pero no sabían cuándo ésta terminaba y generalmente culminaba recién cuando cumplían la mayoría de edad. O esto implicaba el cruce a un penal de adultos directamente. Y por otra parte, la revisión periódica de las medidas de privación de libertad de los niños. Esto que lo dice muy claramente la Corte Interamericana de Derechos Humanos en Mendoza para los niños, es algo que se viene reclamando hace mucho tiempo en materia de adultos, en materia de ejecución de sentencias, la posibilidad de revisar periódicamente la pena, no solo a través de las distintas etapas de la ejecución, sino propiamente en la cantidad de pena, en determinar si esa cantidad de pena impuesta originariamente sigue siendo necesaria o podemos recurrir de algún modo a su reducción. Este criterio está muy bien establecido en Mendoza para los niños e implica la necesidad de reducción al máximo posible de las consecuencias indeseadas de una pena privativa de la libertad. Recordemos que ya venimos diciendo que privar de la libertad a un sujeto es como querer enseñar a jugar al fútbol dentro de un ascensor, parafraseando a Marcelo Rubinstein. Y más aún cuando a quien estamos metiendo adentro del ascensor es un niño. Pensemos eso, estamos rompiendo cualquier posibilidad de establecer lazos. La 26061, que también la vamos a ver en otras bolillas, vino a trazar algunas pautas para evitar esta ruptura de los lazos y empieza a generar otras opciones a la internación que parecía, bajo el sistema de patronato, la única posibilidad válida. De este modo se empiezan a abrir canales para la reubicación de la niñez en algún otro espacio que no sea institucionalizado. Esto en la práctica tiene muchísimas dificultades porque en general nos enfrentamos a niños que vienen siendo víctimas, en términos sociales, de innumerables carencias, entre ellas la de un núcleo social y familiar que pueda sostenerlos. Venimos viendo, ha intervenido de manera directa Federico hace unos días, es el caso de este chico al que hemos denominado socialmente como pequeño, y que a mí
casi sin otra posibilidad, me remite a C. Pequeño, el personaje principal de una película que hemos visto varias veces para dar criminología, y que habla a las claras también de la favelización no solamente de nuestras barriadas periféricas, sino también de nuestro lenguaje a la hora de mediatizar este tipo de hechos. Este chico de 10, 12 años no se levantó una mañana y decidió empuñar un arma y grabarse. Este chico, sin conocer demasiado o mucho más allá de lo que se ha publicado en la prensa, pero es obvio que ha estado sometido a falencias generales, donde también hay, por los motivos que sean, ¿sí?, falencias de vínculos sociofamiliares. Poder reubicar en esta situación es muy dificultoso. Cuando el núcleo familiar no ha podido contener esta situación, el barrio tiene falencias estructurales y el resto de la familia aparece con más o menos las mismas problemáticas, cuesta escapar al esquema de institucionalización. El problema es cuando las instituciones tampoco están preparadas para poder ayudar positivamente de alguna manera, y esta es una problemática que no se da solo en Tucumán, sino por lo menos a lo largo del país. En Mendoza, la Corte Interamericana va a decir que la prisión y la reclusión perpetua de niños son incompatibles con el Pacto de San José de Costa Rica. Por una parte, porque no aparecen de ninguna manera como una sanción excepcional, ¿sí? La perpetua debería ser lo último que se nos ocurra en un esquema punitivo. De hecho, se guarda la perpetua para aquellas conductas que consideramos terriblemente graves y que no podemos punir de otra manera. Y aún así, nos hemos dado la oportunidad de discutirlo en el derecho penal de adulto, y aún así, la 22278 deja abierta la puerta para que la perpetua no sea tal, y sea una pena de 15 a 20 años. Sin embargo, vemos que se han aplicado y que por ende de ningún modo pueden obedecer a este principio de última ratio. De ningún modo implican la privación por el menor tiempo posible, ni por un plazo determinado, no permiten la revisión periódica de la necesidad de la privación de la libertad de los niños, y no cumplen con la finalidad de la reintegración social. Lo que estamos haciendo es depositarlos ahí, sacárnoslo de encima, que en general parece ser la respuesta que la gente con J, como ponía Juliano, la gente reclama cuando desde algunos sectores se las convence que el problema es la niñez. El mismo legislador del que hablaba al principio, que inventa categorías dogmáticas, es el que hace no más de un mes dijo que el gran problema de la delincuencia en Tucumán son los menores. Y lo charlábamos la clase anterior, no hay una sola estadística que pueda sostener esto. Aun cuando el crecimiento del delito en esta franja etaria sea preocupante, y si los números que contaba Federico la clase anterior se mantienen regularmente en el tiempo, nos estamos acercando a un crecimiento desmesurado en este aspecto, sigue sin representar siquiera el 7% del total de delitos que se cometen en la provincia, con lo cual hay otras cosas por las que deberíamos estar preocupándonos con mayor atención. ¿Qué hacemos frente a esto? ¿Qué dice Mendoza, qué dice la Corte Interamericana que el Estado argentino debe hacer? Primero, dejar de imponer perpetuas, con una obviedad terrible. A partir de Mendoza, mal que nos pese, se han seguido imponiendo perpetuas. Compañero de la cátedra comentaba en una reunión hace una semana, un poco más atrás, que el Ministerio Fiscal en Tucumán sigue pidiendo perpetuas para menores.
Se sigue requiriendo la imposición de penas de prisión perpetua en Tucumán, con lo cual parece que no estamos entendiendo muy bien de qué va esto. Por otra parte, pide la adecuación de los dispositivos, ordena la adecuación de los dispositivos de detención, de alojamiento, los protocolos de investigación para los casos de tortura, sobre todo la modificación de la estructura madre del derecho de adolescentes en conflicto con la ley penal en nuestro país, que es la ley 2278. Básicamente nos dice, necesitan algo nuevo, algo adecuado al bloque de convencionalidad y que rompa con esta estructura que da tanto lugar a este tipo de resoluciones como son una perpetua o como son encontrarle el vericueto para seguir ejerciendo tutelarismo con otra terminología. Lo decíamos la clase anterior, tenemos elementos para una interpretación en un marco de convencionalidad superadora de la 2278. Tenemos un código procesal actualmente en Tucumán que nos permite adoptar otro tipo de medidas y darle al proceso otro giro mucho más humanizante y mucho más respetuoso del niño como sujeto de derecho. Pero, en tanto y en cuanto los operadores continúen manejándose con el mismo chip, no hacemos más que realizar las mismas cosas con otra denominación. Y de ese modo seguimos tomando medidas de carácter tutelar y le ponemos el título de medidas socioeducativas. Queda muy bonito, pero en la práctica son otra cosa. ¿Qué hacemos? ¿Desde dónde nos planteamos una modificación de la 2278? Pues desde el advenimiento de la democracia en 1983 hasta acá, 37 años después, nos hemos planteado las modificaciones de esta ley siempre en contextos de supuesta emergencia y siempre achacando una responsabilidad particular a los menores, a los niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, como si se tratara de para la tranquilidad social. ¿Sí? Es por eso que toda reforma de la 2268 se planteó siempre desde la disminución de la edad de punibilidad. Una edad de punibilidad que, entre otros argumentos que se han utilizado, aparece como muy alta en la comparativa del eje latinoamericano y del eje mundial en general. ¿Sí? Se suele acudir a casos primermundistas, entre comillas, como Francia, que ha reducido la edad de punibilidad a los 12 años, o Noruega, que lo tiene en los 14, o Estados Unidos, que tiene penas perpetuas a niños de 10 años en algunos estados, reivindicando que ese es el primer mundo y que las cosas funcionan bien ahí. De Estados Unidos, creo que alguna vez he hablado por acá, si no, no es el primer mundo. Puede que sea de los lugares más diversos y bonitos en un montón de cosas, pero no es el primer mundo, por lo menos en materia social y criminológica. Tienen índices altísimos de prisionización y en muchos estados no distinguen si uno tiene 10 o 50 años. Da exactamente lo mismo. Francia, sí, Francia tiene un parámetro muy inferior al de la Argentina que ha ido modificándose y que tiende a modificarse en el tiempo. En los últimos 30 años ha ido fluctuando. La última modificación data del gobierno de Sarkozy, un gobierno netamente liberal, de derecha, y que respondió muy bien a los discursos vindicativos, utilizando ciertos hechos particulares también, que nada tenían que ver con la minoridad, pero que fueron bien utilizados en su momento, y lograron reducir a los 12. La problemática que tiene Francia es la misma problemática que podríamos llegar a tener en Argentina si nos animamos a tanto, y es la responsabilidad internacional contrariando el bloque de convencionalidad al que hemos adherido. ¿En nuestro país se puede bajar la edad de punibilidad? En principio,
no tenemos, por ahí es muy sostenido de los sectores que rechazan la baja, que esto implicaría una violación flagrante del bloque de convencionalidad. En principio no, sí se podría trabajar con esto en ciertas limitaciones, ¿sí? Hasta los 14 años hay elementos de derecho internacional que permitirían a la Argentina tomar eso. Ahora bien, ¿se justifica que bajemos la edad de punibilidad? En la clase pasada decíamos, aparentemente hay un crecimiento en Tucumán y estaría llegando al 7% del total de delitos con intervención judicial, aquellos donde tienen intervención niños entre los 16 y los 18 años. Un número que es enorme para lo que normalmente manejábamos. Lo usual era entre el 2,5 y el 4 exageradamente por ciento del total de causas. Hoy estamos en esto, igual el corte es muy chico, por lo cual no me animaría a sostener que están así, pero es un número alto. Alto en la regularidad. En el total no es alto. Y por debajo de esto, al menos localmente no tenemos datos. No sabemos qué pasa con los sujetos por debajo de los 16 años. A nivel país, sí tenemos algunos datos, y estos datos son totalmente contrarios a cualquier idea que repute útil la baja de la edad de imputabilidad, de punibilidad, perdón. Si tomamos la condena por edad total del último informe del Sistema Nacional de Estadísticas Judiciales, las condenas a individuos de 16 y 17 años, que es la franja que ya punimos, está por debajo del 1% del total. Entonces, o tenemos un problema de no persecución de los delitos cometidos por esta franja etaria, un problema gravísimo, si nos tomamos estos números, o efectivamente los delitos cometidos por sujetos de esta franja etaria no son tantos como desde algún sector se nos pretende convencer. Por otra parte, si tomamos qué pasa en ese menos de 1% por debajo de los 18 años, nos encontramos que los delitos cometidos por menores de 16 años son del 3,80%, no del total de delitos cometidos, sino de esa franja menor de 18 años. Con lo cual estamos hablando de no más de una centena de delitos por año cometidos por estos menores y a los que efectivamente tiene acceso el sistema. Porque aquí hay otra cuestión. Estamos trabajando con datos que muy probablemente tengan una altísima cifra negra. La cifra negra, calculo que la mayoría maneja el concepto, pero está dada por todos aquellos delitos efectivamente cometidos pero no denunciados. En nuestro país la cifra negra es muy alta en general, en delitos como el robo llega al 50%, y esto se da más o menos con cierta regularidad en toda la región, y se asume a nivel de investigaciones criminológicas globales que el único delito donde es muy difícil generar una cifra negra y si existe es mínima es el homicidio, y por eso se toma este como base para determinar los índices de seguridad o inseguridad en un país. Pero en materia de delitos contra la propiedad, y particularmente en nuestro país, la cifra negra es muy alta. Si tomamos la cifra negra de adultos, que es del 50%, y la llevamos a niños, niñas y adolescentes, tenemos que en Argentina se deben cometer unos 200, exageremos, el triple, 300 delitos por menores de 15 años en un periodo de medición de un año. Es muy difícil sostener una reforma que baje la edad de punibilidad cuando nos enfrentamos a los números. Sin embargo, también es muy difícil desde la academia sostener estos números cuando todo el aparato mediático que responde a buena parte del arco político nos bombardea todo el tiempo con la idea de que
algún niño va a venir a asaltarnos y a matarnos en algún momento próximo. Y esto se refleja en acciones diarias. Se acerca el chico en el semáforo a limpiarnos el vidrio y lo primero que hacemos es levantar la ventanilla. Estamos en un bar y viene un chico a vender estampita y lo primero que hacemos es manotear el teléfono o la cartera. ¿Sí? Lejos de generarnos empatía o preocupación, el niño nos provoca miedo. Está mal, está bien que así sea, no voy a entrar con moralinas, pero los números, las estadísticas no pueden tener cierto nivel de error, pero en general no mienten. Entonces, para trabajar seriamente sobre una posibilidad de reforma, no podemos partir de una baja. No puede ser ese el eje central. El eje central tiene que estar dado en la dotación de mayores y mejores garantías para el niño, niña y adolescente que finalmente caiga en el sistema de justicia penal. Y en procurar obtener o desarrollar medidas serias de acompañamiento para que este camino iniciado en la niñez no signifique indefectiblemente un paso previo a la encarcelación. ¿Sí? Un trabajo que tenemos pendiente y que en cuanto, bueno, la semana que viene se rehabilitan las visitas en los penales tucumanos. Esperemos que la situación de la pandemia siga evolucionando en este sentido y todo se vaya normalizando, y esto también. En un momento en que esto se acomode un poco más, estaría interesante que empecemos a medir cuántos de los que hoy tenemos guardados en Villa Urquiza empezaron su vida ligada al sistema penal en el Belgrano, en el Roca, en el Goretti. ¿Sí? ¿Cuánto fracaso hemos tenido en esta primera etapa? Porque particularmente no lo puedo leer de otra manera. La institucionalización en sí mismo debería ser vista como un fracaso, y posteriormente, si esto se traduce en la prisionización, significa que todo el sistema previo no está funcionando, por lo menos para lo que decimos que debe funcionar. Esto que se da aquí, se da en general en todo el país. Provincia de Buenos Aires tiene una reconocida crisis carcelaria, pero una no tan conocida crisis del sistema de menores, constante, grave, con situaciones espeluznantes, que por ahí no trascienden mediáticamente como puede trascender un motín en una cárcel, pero que realmente deberían preocuparnos. Les decíamos en la clase anterior, y vamos a machacar mucho a lo largo del eje sobre esta idea, porque vamos a ver muchos instrumentos internacionales y porque es necesario que ustedes lo comprendan de esta manera como actuales y futuros operadores de la temática. Lo charlaba hace días con gente del Ministerio de la Defensa sobre una situación particular, y todavía cuesta salir de la normativa positiva local y pensar en clave de convencionalidad. En general, el marco convencional nos permite armar una estructura de garantías mucho mayor que la que tenemos y que logra la interpretación cabal de todos los casos, logra un encauzamiento de estas situaciones mucho más adecuado que si solamente nos quedamos con la normativa local. Uno de estos instrumentos internacionales, el más ligado por nomenclatura, pero no el único, es la Convención de los Derechos del Niño, que va a venir a ser probablemente el marco de referencia de todos los demás instrumentos que vayamos a trabajar. Y dentro de la Convención vamos a encontrar el concepto de interés superior del niño, un concepto que trasciende todas las ramas del saber jurídico, que va a tener mucha aplicación en este eje que estamos trabajando, pero que también va a encontrar
por ejemplo, aplicación en cuestiones de familia, en cuestiones de adopción, a la hora de decidir con quién va a quedar un niño en el caso de separación de sus progenitores, o a dónde se lo va a alojar en el caso de que sus progenitores no puedan tomar su cuidado. Es de donde, por ejemplo, se va a desprender el derecho a ser oído, que también está explicitado, pero que va a encontrar aquí su núcleo. ¿Qué vamos a entender por el interés superior del niño? El interés superior del niño implica posicionar los derechos del niño por encima de cualquier otra situación, ¿sí? Está plasmado en el artículo 3º de la Convención, que dice en su primer párrafo, y que es lo que más me interesa: en todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. Es una manda, ¿sí? Es una garantía hacia la niñez y una manda hacia el Estado y los particulares de protección de los derechos del niño. Un principio jurídico de neto corte garantista bien entendido, ¿sí? No el garante abolicionismo de Feynman, sino garantismo stricto sensu, ese garantismo que sirve para asegurar derechos y que en este caso va a servir para la satisfacción de un titular de derechos. Va a venir a romper esta idea de realización o de constitución de situaciones respecto del niño o del menor que se utilizaba en la estructura tutelarista. En el tutelarismo tomábamos un niño, suponíamos o asumíamos que este niño no podía ejercer por sí mismo sus derechos porque tenía una humanidad reducida, una persona con una capiti diminutio, sin capacidad de expresarse, sin capacidad de decir lo que necesita, y por ello poníamos la figura del juez que suplantaba esta intención, este ejercicio, y decidía medidas sobre este. Repito, como dije hace un rato, muy probablemente con la mejor de las intenciones, era el sistema que teníamos, que conocíamos y que nos parecía correcto. En algún momento evolucionamos y entendimos que los niños no son pavotes, sino que son sujetos capaces de ejercer cabalmente sus derechos. Obviamente, para ello los tenemos que dotar de herramientas para ese ejercicio pleno. No es solamente una declamación. Pero una vez que les damos la posibilidad, pueden ejercer estos derechos y el principio del interés superior del niño va a venir justamente a garantizar esta satisfacción de derechos, de las cuales son titulares los niños. Así, el interés superior del niño, este principio, va a tener distintas funciones. Por un lado, la función interpretativa, que nos va a permitir entender todos los derechos del niño y toda la normativa que tenga que ver con este, tanto a nivel convencional como a nivel de legislación de fondo y de forma, de manera sistemática y conglobada. Esto va a hacer que surjan propiamente conflictos de derechos, ¿sí? Si nosotros tomamos la convención o tomamos las reglas para niños sometidos a la ley penal y lo enfrentamos a la 2278, vamos a ver que hay cosas que se contraponen. En ese caso, el interés superior del niño va a servir claramente para interpretar a favor siempre del mayor goce posible de derechos por parte del niño. Y por el contrario, en contra de las restricciones que se le impongan.
Esto se traduce en una interpretación integral de máxima operatividad de los derechos y de mínima restricción de estos. En la práctica, esto va a significar que ante dos derechos que chocan, vamos a tomar la mejor posibilidad para el niño. Ante la judicialización o no judicialización de una situación, vamos a optar por no judicializarla. Una vez judicializado, si tenemos más de una vía posible, la penal y una civil, optaremos por la civil, por ser menos gravosa. Y dentro del derecho penal, optaremos por las medidas que impliquen un menor menoscabo en los derechos, en la libertad, por ejemplo, de este niño. En materia de políticas públicas, el interés superior del niño nos debería llevar a optar siempre por aquellas políticas que pongan primera a la niñez, incluso por encima de otros intereses colectivos. Si el interés y los derechos de los niños implican detrimento de otros derechos, deberíamos aún así optar por este tipo de políticas públicas. Sea que optemos por una matriz religiosa, sea que optemos por una matriz de cierta ideología imperante en materia política en la Argentina, los niños siempre aparecen primero. Ahora bien, si esto se queda en meras declamaciones, tenemos situaciones como la de Pequeño que, por desgracia, no es solo él. Tenemos situaciones como la del montón de chicos que vemos en los semáforos o alrededor de la mesa de los bares. Ahí tenemos obviamente ausencia de políticas públicas, al menos de políticas públicas efectivas. Quizás están trazadas y no las estamos desarrollando, que para el caso es lo mismo o peor. Si en algún momento se nos ocurre algo para hacer positivamente respecto de la niñez, que nos meta en algún punto de conflictividad con otros derechos de la adultez, del aspecto privado, o cualquiera sea el conflicto, siempre debemos optar por las políticas públicas en pro de la niñez. Me iba a meter en un lugar, pero mejor. En materia de relaciones parentales, yo les decía, también va a tener mucho interés. Y las relaciones parentales normalmente nos llevan de manera directa a remitirnos al derecho de familia y a las cuestiones que allí se tratan. Pero en materia penal, a la hora de decidir cómo rompemos con una matriz conflictiva en la que se viene desarrollando este niño y decidimos dónde resguardarlo, también nos vamos a enfrentar a conflictividad de derechos. Nos vamos a enfrentar, por ejemplo, al ejercicio de todos aquellos derechos que integran lo que normalmente denominamos la patria potestad. Sin embargo, cuando el ejercicio pleno de la patria potestad, sin ningún tipo de intervención de los órganos del Estado, termina implicando un detrimento del goce de los derechos de los cuales titular ese niño, vamos a tener que elegir intervenir como Estado y restringir la patria potestad, de algún modo. Retomando este caso, fue noticia que el padre de Pequeño lo había retirado del hogar donde estaba alojado, aún con un diagnóstico médico de COVID, poniéndolo en peligro al mismo, ¿no? Saquemos incluso todo lo que eso pueda significar en materia de salud pública, nos centremos en el niño. Diagnóstico positivo de una enfermedad que hoy nos preocupa a todos y que es la causa de que nos estemos relacionando a través de esta vía y no presencialmente, para la cual todavía no tenemos un tratamiento efectivo y mucho menos una cura, y el padre en ejercicio de la patria potestad lo retira. Lo cual implica, sin ser un avesado en la materia, un peligro cierto para este niño, para su salud. El señor Estado ahí tiene que entrar a intervenir. Lo hizo en este caso. Y más allá de algunas cuestiones que son discutibles en el tratamiento del caso, que repito, conozco solo por los diarios,
el Estado se vio en la necesidad y en la obligación de intervenir para la satisfacción y el resguardo, la satisfacción y el resguardo de los derechos de este niño. Acá tenemos un caso claro de choque de derecho en materia de relaciones parentales, donde el interés superior del niño debe ser el elemento rector, debe ser el norte que debemos seguir para poder resolver este tipo de situaciones. De ahí podemos evaluar si las soluciones son las más correctas, son las adecuadas o son las únicas posibles en un contexto como este. Y en esto me voy a detener y después vamos a abrir para charlar un rato. Cualquier reforma que se pretenda en materia de niñez y adolescencia, particularmente en lo que hace a la matriz penal, debería venir de la mano con una serie de políticas públicas que acompañen y resguarden el crecimiento y desarrollo de los niños. Si no, nos empezamos a preocupar de los niños cuando aparecen por primera vez por los tribunales de la Avenida Sarmiento. Y esto es cuanto menos hipócrita. Les voy a compartir luego, no sé si algunos lo han visto, Guillermo Monti, que es uno de los redactores de La Gaceta, en estos días redactó una columna bastante interesante respecto de la hipocresía social en materia de niñez y adolescencia. Nos empezamos a preocupar en el momento en el que nos sentimos víctimas. Antes no empatizamos, antes no nos preocupamos. Antes el Estado se desliga. El Estado no tiene que ver, y eso es todavía más preocupante, no tiene que ver con un gobierno determinado. Tiene que ver con una, aparentemente, matriz cultural de total renuncia hacia la situación de ciertos sectores etarios y ciertos sectores socioeconómicamente vulnerados, que acá se entrelazan muchísimo. En materia de adultos nos vamos a encontrar de vez en cuando con un caso que rompe la matriz de peticito morochito feo, que normalmente constituye el estereotipo del adulto en conflicto con la ley penal. En materia de menores no, en materia de niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, la matriz es siempre la misma y arranca con P de pobreza. Los niños de clase social media para arriba que cometen algún tipo de infracción penal están haciendo travesuras. ¿Sí? Son pícaros, son pillos. En cambio, los menores que levantan un celular son delincuentes peligrosísimos y no tienen más derecho que a ser guardados en un hogar hasta tanto cumplan la edad suficiente para guardarlos en Villa Urquiza. Esta dicotomía de la que hablaba Pablo Barbirotto cuando largamos la cátedra, hace un tiempo atrás, entre niño y menor, y esto que machacamos con que el lenguaje no es inocente, se traduce claramente en las prácticas, en a quién llevamos ante el derecho penal. Entonces, preocuparnos simplemente por hacer una mejor ley sin pensar en un acompañamiento previo, en un desarrollo de políticas públicas para la infancia, en que todos estos niños que conforman la clientela de esta etapa del derecho penal, para no llegar ahí tengan asegurada salud, tengan asegurada educación, tengan asegurado el acceso a los servicios públicos básicos, tengan asegurada cultura. La mayoría de nuestros hijos, sobrines, etcétera, han tenido la posibilidad de ir a un cine, ir a un teatro, conocer lugares, acceder a vivencias. Hay chicos a cuadras de la Plaza Independencia que en su vida pisaron ni van a pisar un cine, que lo han visto a piñón fijo en la tele quizás en algún momento, pero ni en sus más remotos sueños lo van a ver en un teatro.
y mucho menos van a poder acceder a otro tipo de ofertas culturales. Y esto incide directamente sobre el desarrollo de la infancia. El no tener para comer, yendo un montón de pasos atrás, incide directamente en el desarrollo físico y mental de ese niño. Federico, la clase anterior, hacía alusión a las neurociencias. Desde las neurociencias, desde la neurología más tradicional, desde estudios criminológicos que podemos discutir de corte positivista o no, pero con ese aspecto rescatable, está demostrado que la desnutrición o la malnutrición tiene una incidencia directa en el desarrollo cerebral y eso se traduce luego en la relación del sujeto con el conjunto social. Quienes trabajan en el servicio penitenciario, quienes trabajamos en algún momento en vinculación directa con ejecución o con niñez y adolescencia, sabemos que es muy difícil mantener una conversación con un sujeto que responde al prototipo. Y esto se debe a la carencia de un vocabulario adecuado, la falta de desarrollo de capacidades cognitivas que para nosotros resultan básicas, pero que cuando no te alimentás bien no lo son. Y sumado a esto, el flagelo de las drogas de baja monta que se han instalado de los grandes conglomerados urbanos de nuestro país, y Tucumán no es la excepción. Nuestros niños comienzan cada vez más jóvenes a meterse en el cuerpo sustancias que, si a un adulto le generan daño, a un cuerpo en desarrollo directamente lo quema. Para cuando llegan a nosotros, no han comido, se han metido porquerías en el cuerpo, y de suerte llegan vivos, porque otros tantos han muerto en el camino. Entonces, cada vez que, y con esto voy cerrando y charlamos un rato, cada vez que escuchemos que la solución a la inseguridad está en bajar la edad de punibilidad, nos están mintiendo primero, nos están tomando el pelo. Y además, no nos están contando la parte preventiva de la historia. ¿Dónde están las políticas públicas necesarias para que, si esto fuese efectivamente real, no suceda? Es ahí a donde tenemos que caminar y esa es la clave en la que queremos trabajar. La clave de qué hacer con estos niños antes de que lleguen y cuando llegan, cómo poder dar una respuesta lo más humana y útil en términos de mejoramiento de sus condiciones posible. Me quedo acá, charlemos un rato, creo que va a salir más rico ahí. ¿Cómo se sale de acá? Ahí. Ahí estamos. ¿Alguien que tenga ganas de charlar? El lenguaje sí importa, sí. Sí. En todo importa el lenguaje. Importa entre los adultos, que somos bastante moqueros para dirigirnos entre nosotros, no va a importar cuando nos vayamos a referir a los niños. Ahí hay otra cuestión del lenguaje sí importa que lo charlamos mucho con Federico, lo veníamos, salió en una charla el otro día con Juanjo, con Majo y con Carlos también. La forma en que, y salió en una charla entre magistrados también el otro día con resultados ahí un poquito preocupantes. La forma en que charlamos con el niño cuando se nos presenta ante un tribunal o un juzgado. ¿Cómo nos presentamos desde el lugar de autoridad que interviene? Un juez de Neuquén comentaba hace unos días que lo óptimo sería que este niño encuentre a alguien que no le genere esa brecha. Y sugería presentarse, detalles mínimos, sin saco y corbata, lo más tranquilamente vestido posible,
y acercarse obviamente desde un lenguaje lo más llano posible. Primero porque es un niño, ¿sí? Y me van a escuchar mucho repetir es un niño porque igual que en materia de adulto, el derecho penal de menores y quizás mucho más, el derecho penal juvenil, quizás mucho más en esto, es eminentemente masculino. ¿Sí? La conflictividad respecto de las niñas suele venir por otro lado y en general la suele tener más en el rol de víctima. Este eje es eminentemente masculino. Volviendo. Un lenguaje llano porque estamos ante niños, ¿sí? Y nadie se animaría a explicar algo a los niños de su círculo íntimo con latinazgos o cuestiones por el estilo a las que estamos tan acostumbrados los abogados. Y además, porque de base suponemos una situación sociofamiliar deficiente donde hablarle en difícil es condenarlo a que no nos entienda joto. ¿Sí? Entonces, tratar de allanarse lo máximo posible. Hay magistrados que entienden muy bien esto. Federico es uno, no está acá, así que lo puedo alabar tranquilo. Y hay otros que no, hay otros que en ese mismo ámbito defendían a capa y espada la necesidad del saco y la corbata porque eso demostraba autoridad a este chico que por primera vez se enfrentaba al sistema y que tenía que entender que se había mandado una macana grave. Tucumán, 2021. Y ese es el momento donde a uno le da un poco de ganas de largar todo y decir, no, ya está, hasta acá llegamos, no hay demasiado que hacer, nos hundimos. Es necesario que quienes van a ser operadores o quienes son operadores sigan en esto, sigan dándose la oportunidad de interpelarse, de replantearse esta situación y de no asumir que todo lo que venimos haciendo hasta acá está bien. ¿Sí? Es muy propio de las instituciones y de los operadores creer que todo lo que hacemos está bien. Nosotros siempre solemos decir, acá es nuestra primera cursada, pero en criminología llevamos varios años, que no podemos tenerla y que nos sentamos frente a ustedes, si bien quizás con un poco más de lectura, pero con el convencimiento de que venimos a aprender juntos. Por lo cual nos interesa que si ustedes tienen una opinión fundada distinta, contraria, también intenten enseñarnos. Esa dialéctica que nosotros proponemos constantemente desde una clase es la dialéctica que debería existir en todo órgano del Estado y particularmente en los que tienen intervención en estas temáticas. Hay que continuamente reinventarse. Cuáles son las políticas a llevar adelante. Y asumir que la mayor parte de las cosas que hemos hecho hasta aquí no han dado el resultado deseado, por lo cual debemos apelar, siempre se lo cita a Einstein, no estoy seguro si habrá sido él el primero que lo dijo o no. Hace poco descubrí que un paradigma peronista en realidad era aristotélico, pero se supone que Einstein dijo que si querés resultados distintos no tenés que hacer siempre lo mismo o algo por el estilo. ¿Sí? Soy medio el chapulín colorado parafraseando, pero esa es la idea. Hasta acá, lo que sabemos es que no nos salió bien. ¿Sí? Seguimos teniendo, y parece que tenemos cada vez más, niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley penal, y con situaciones cada vez más graves. ¿Sí? Eso sí es algo que venimos palpando hace un buen tiempo. Ver un niño con un arma de fuego en la mano no era algo usual en Tucumán hasta hace no tantos años atrás. Hace 5 años atrás nos preocupaban las tumberas. ¿Sí? De golpe las tumberas desaparecieron.
y empezó a haber armas propias por todos lados. Ya no te roban con tumbera, ya no te disparan un cartucho de perdigones. Te disparan una 9 milímetros, y las 9 milímetros salen de la fuerza de seguridad. Entonces, cuando empezás a trazar el camino, no parece ser tan dificultoso. Algo no estamos haciendo, o no estamos haciendo bien, por lo menos para saber cómo viene la cuestión. La droga en las calles, en esta magnitud, es un fenómeno de los últimos 5 años, 6 años. Hace 15 años atrás, en Tucumán no era tan simple conseguir droga como ahora. Y menos toda esta variedad de porquerías que tenemos hoy a 20 cuadras de la Plaza Independencia. Hemos innovado, pero hemos innovado para mal. Todas las recetas que hemos aplicado no nos han llevado a ningún lado. Entonces, está la necesidad desde los órganos del Estado de replantearnos esto, de dejar de darnos la razón solo, de dejar de estar convencidos de que hacemos las cosas bien y empezar a tratar de hacer las cosas de otra manera. Y está todo inventado, ¿sí? Ni siquiera nos tenemos que romper mucho la cabeza. Hay que empezar a mirar para afuera, para el verdadero primer mundo, ¿sí? Y empezar a tratar de traspolar algunas cuestiones y aplicarlas acá cabalmente. Y en el mismo camino, tratar de convencer a la sociedad, a nuestra bolsa de votos, en el caso de que seamos operadores políticos, de que esto en el mediano y largo plazo va a ser útil para la sociedad. Y romper un poquito con este prejuicio de, porque todo para los delincuentes y yo que me levanto todas las mañanas a trabajar, impuestos solamente. Explicar que con impuestos o sin impuestos lo que hicimos hasta acá no sirvió y que queremos probar de hacer otras cosas. Pensaba hace un rato, un poco en chiste, un poco en serio, que lo único que no se nos ha ocurrido en Tucumán todavía es una ley de prisión preventiva para el COVID, porque si intentamos la prisión preventiva para todo, no nos da resultado, pero seguimos en la misma. Fueron los motochorros, fueron los motochorros 5 veces, no nos dio resultado nunca, y ahora van a ser las mecheras, aparentemente, y bueno, saquemos una reforma del Código Procesal Penal y le dictamos la prisión preventiva al COVID, y por ahí innovamos y solucionamos esto. Venimos fracasando, flagrantemente, venimos fracasando con los niños rotundamente. Y salvo algunas medidas judiciales esporádicas, ¿sí?, nos está costando mucho salir de este círculo. Me callo un rato, hablen ustedes. Hola, ¿puedo hablar? Lo dejo descansar. Natalia. Sí. Sí. Bueno, ¿cómo está? Bueno, tengo muchísimas acotaciones. La primera sería en cuanto a la cantidad de chicas alojadas en el Goretti. Hasta hace 2 años atrás, por ejemplo, en el sector con causa penal había 3 chicas en un promedio, solo 3. Y del otro sector, que son las chicas víctimas de situaciones violentas, abusos, etc., un aproximado de 25 chicas, más o menos, para ver la diferencia, ¿no? Eso que usted planteaba. Y con respecto a salidas alternativas, desde hace un tiempo, con Doncel, que es una organización, una ONG, se estaba trabajando con los chicos en función de una nueva ley, que no recuerdo el nombre, pero era con respecto a los adolescentes y a esa capacidad progresiva de la que hace que los chicos como que se hagan responsables de su vida, ¿no? Un poco, y darles la posibilidad en ese marco de que los chicos puedan planear un futuro distinto
como romper el molde y no seguir en la misma que quizás por generaciones se dio en su familia, y plantear, por ejemplo, el hecho de vivir solos a partir de los 18, la posibilidad de quizás alquilar una pensión, quizás la institución ayudarle a buscar alguna forma de mantenerse con un trabajo, alguna forma que no tenga que volver a recurrir al mismo medio y sentirse parte de un círculo del cual no puede salir. Suena muy interesante, me trajiste a la cabeza, también decíamos, cada vez que planteamos una reforma la planteamos desde la baja edad de punibilidad. Algo que no sea esto y que implique un elemento positivo para el desarrollo de la niñez, nos vamos al servicio militar obligatorio. ¿Sí? Nos olvidamos de Carrasco, nos olvidamos de la colimba, y parece que la única salida que tenemos es volver al servicio militar obligatorio porque ahí salían derechito. A mí no me tocó, por suerte. Creo que acá ninguno de los que estamos. Pero por suerte no me tocó, no me hubiese agradado en lo más mínimo. No me parece lógica esa salida. ¿Sí? Es de vuelta un poco el enseñar a vivir en libertad encerrado o a jugar al fútbol adentro del ascensor. No parece tener mucho sentido práctico. Pero esto que vos contás de esta ONG sí parece ser una salida productiva. Y asume, por lo menos desde lo que vos me contás, no conozco el proyecto, pero asume que las soluciones no pueden ser las mismas ante situaciones distintas. Partimos de situaciones de altísima vulnerabilidad socioeconómica, ¿sí? Donde el acercamiento con el delito tiene que ver con esas mismas necesidades, sea directamente para una cuestión de alimentación, sí, no lo charlamos, o sea para solventar otras necesidades, desde un celular, una zapatilla o el consumo de sustancias. Pero donde la actividad delictiva aparece impropiamente como una salida económica. Entonces, si yo te puedo dar una salida económica estructurada, acompañada de educación, y que esto forme parte de un proyecto, no nos rasguemos las vestiduras luego con, no, pero son muy chicos para que empiecen a trabajar. Sí, son muy chicos para que estén en la calle también. Son muy chicos para estar así de vulnerados también. Entonces, si yo te estoy asegurando el trayecto educativo y te estoy dando la oportunidad de que en una adecuación con tu desarrollo psicofísico puedas llevar adelante alguna tarea laboral, y esto se traduzca luego en la posibilidad de la propia manutención, empieza a cerrar. Y probablemente no es el futuro ni las medidas que adoptaríamos respecto de nuestros hijos los que tenemos una posición más o menos acomodada, los que tenemos asegurado el plato de comida todos los días. Pero poniendo en la balanza la situación y tomándolo como una excepcionalidad, aparece como algo válido, como una posibilidad de trabajar. Enseguida aparece la reticencia cuando aparecen este tipo de medidas y empezamos a criticar estas cuestiones. Y también es parte de esta hipocresía que tenemos. No nos preocupa nunca, nos preocupa cuando le decimos que le vamos a dar una oportunidad de desarrollo. Decía que tenías un montón de acotaciones, Natalia. Te dejo seguir. Bueno, también con respecto al tema de terminología, ¿no? No sé si estaré en el error o no, pero bueno, como parte de la dirección de familia, nosotros hablamos ya de responsabilidad parental, ¿no? Como dice la terminología del Código Civil comercial, y ya no de
¿Cómo decía de usted? patria potestad. No me acuerdo. Patria potestad, eso. No, bueno, una tontera, pero bueno, hablando de No, terminología y de lo importante que es, ¿no? agradezco el aporte, porque por ahí se escapa. Sí. Y bueno, otra cosa es el tema de la angustia. Eh, es impresionante cómo juega en los chicos. O sea, a ver, tengamos en cuenta que estamos trabajando con una franja etaria que es adolescente, ¿sí? Porque decimos niños, niñas y adolescentes, pero la franja etaria que estamos viendo es de 16 a 18 años. Adolescente. El adolescente, por naturaleza, es rebelde. Entonces, por supuesto que digamos, un adolescente más rebelde que otros, se podría decir, por su contexto, por su historia. Por supuesto que le va a costar muchísimo el hombre de traje, ¿no? Porque ya tiene él puesto en su ideal, es un tipo que no va con él, para empezar. Como también le cuesta mucho la psicóloga, porque como a cualquier persona es algo que le han impuesto. Él no ha pedido tener psicóloga y no ha pedido hacer un tratamiento psicológico. Entonces, tener que sentarse al frente de una psicóloga en un escritorio de por medio es bastante, no sé si chocante para el chico. Directamente no le lleva el apunte. En su terminología, ¿qué hace el chico en su ideario? O sea, tiene que ir con la psicóloga, pero algunas veces hasta juegan con los psicólogos. Porque ellos inventan historias sabiendo de que no les interesa realmente porque no se han comprometido con esa situación de que quizás le pueda servir para algo. Entonces ellos hacen, digo de lo que yo vi, ¿no? De lo que puedo. Y el tema de la angustia en el sentido de que yo no sé ahora, pero hasta hace 2, 3 años atrás, cuando un chico entraba privado de la libertad, no sabía cuándo salía. Y eso le carcomía la cabeza terriblemente. Y era la pregunta, yo en aquel momento era administrativa del Goretti, ¿no? Cada vez que yo me acercaba a las chicas con causa, la pregunta era, ¿cuándo me voy? ¿Cuándo me voy? Y era, ¿de dónde puedo sacar esa información? Incluso, tengo que decir una anécdota muy graciosa del Goretti, que yo siempre estaba catalogada como la que era cómplice de las chicas. Y creían que yo les pasaba información o como que yo les llenaba la cabeza diciéndole cuándo se iban. Y era una fecha incierta, nadie sabía cuándo se iban. O sea, no tan solo en el imaginario de las chicas, sino de los empleados, era mala palabra tener una fecha. Es una locura realmente. Bueno, eso, nada más. Eso tiene que ver con la indeterminación de las medidas de las que hablábamos y que todavía se ha extendido hasta no hace demasiado, que era muy común en la práctica de en materia de penal juvenil ha habido bastante. Algunos antecesores de Federico tienen historias conocidas respecto de lo que consideraban el trato correcto a los, a los jóvenes, y ese trato correcto solía incluir incluso demasiada cercanía física en términos de acomodarle las ideas. Pero esto era parte del tutelarismo, era parte de este régimen del cual el cambio de denominación no había logrado romper con las prácticas. Y por suerte empezaron a cambiar los actores y vinieron con otra cabeza. Pero mientras estuvieron los mismos actores, cambiar de esquema fue muy difícil. Y ahora sí hay una determinación de las medidas, ahora sí hay mucha más claridad, o por lo menos en algunos operadores. Con lo que vos comentabas del trato, por una parte del temor que le genera, o el rechazo que le genera el saco y la corbata, yo había ejemplificado el saco y la corbata por una cuestión
de propia referencia, pero se me vino a la cabeza una causa, primeros tiempos en el Poder Judicial, cuando todavía trabajaba en el Ministerio Fiscal, donde por primera intervención habíamos entrado a la primera parte de una causa que parecía ir hacia una cuestión de trata. Después se terminó derivando a Justicia Federal y nosotros cesamos en eso. Pero lo primero que tuvimos fue un allanamiento, había partido de una desaparición de una menor. Allanamiento, la encuentran, y encuentran justo junto a esta menor un montón de otras menores. Y de golpe teníamos dentro de la fiscalía 10 niñas, adolescentes, efervescentes, enojadas, expresándonos un rechazo absoluto hacia el traje, la corbata, la pintura del aro de la secretaria, los tacos de la secretaria, el bolso de la fiscal, la estructura de la fiscalía en general. Una autoridad policial totalmente inhábil para esto, porque no está capacitada para el tratamiento. En algún punto puede haber cierta capacidad de trato con el género femenino, pero siempre adultos. En jóvenes no hay capacitación, no hay formación. Entonces nos querían escapar y era como la agarro que no la lastimo. Una situación caótica, terrible, que después terminamos deslindando, como en general se hacen las cosas que uno no sabe manejar. Se tira la pelota para otro lado. Y con el tema de los psicólogos, también creo que en general la psicología es religión. Si uno no está convencido que le va a servir, sirve. Y eso lo asumo medio válido para todos. Esta imposición del tratamiento psicológico, en general en adultos, y con mucha más fuerza en menores, se toma como eso, se toma como una obligación y obviamente genera rechazo. Y hablándolo con los psicólogos, pasa esto, el saber que el joven te está mintiendo, el darte cuenta que te está mintiendo, y termina a la larga en cierto detrimento de la atención que se podría prestar también, porque obviamente el profesional también va entrando en este círculo que no es de un joven, sino de la generalidad. Ahí también hay que analizar los dispositivos, hay que ver de qué manera nos enfrentamos. En Tucumán tenemos protocolo para dispositivos de cámara Gesell, bastante claros, que hay que hacerle algún ajuste, pero en general funciona. Pero todavía tenemos pendiente un protocolo bien elaborado para niñas víctimas. No se lo trabaja con la adecuación que se debería trabajar y nos debemos eso todavía. Trabajar en ese tipo de protocolos, trabajar en otro tipo de dispositivos de abordaje que resulten más tentadores para los sujetos, debería ser parte de la reinventiva. Y existen, yo voy a insistir con esta idea. No es que nos tenemos que poner a imaginar algo novedoso y desde Tucumán encontrarle la punta al ovillo. Ya está. Tenemos que copiar, probar, y si no nos funciona, probar otra cosa hasta que algo nos funcione. Se trata un poco de eso, pero siempre repitiendo las mismas recetas que no hay que ser un cráneo para hacer que no funcione. Bien, estamos quedando cada vez más solos. O pedimos una ronda de café o vamos cerrando acá. La semana que viene rinden, ¿sí? Esa es mala noticia. La buena es que no se van a encontrar ni con Federico ni conmigo dándoles clases y evaluándolos. Y vamos a retomar este eje en 2 semanas en realidad, porque la semana siguiente hay recuperación. ¿Sí? Nos reencontramos en 2 semanas en clases y espero verlos solamente el martes porque eso va a significar que les fue bien la primera.
que bueno, hasta acá llegamos. Vayan en paz. Nos estamos viendo. Gracias, nos vemos. Adiós. Hermosa clase, Guillermo. Gracias.